En este tema de que las acciones son todas acciones individuales, me voy a desviar un poco y voy a hacer una referencia a otro libro, uno que escribí sobre Borges. Borges no solo era un extraordinario escritor, además era muy buen polemista y tan buenos como sus cuentos son las entrevistas que le han hecho. Uno puede encontrar muchas ideas, conceptos allí. Al respecto, sobre este tema, le preguntan, para terminar, ¿sería desacertado suponer, de acuerdo con todo lo conversado, que usted hace un culto del individualismo por encima de todo lo que haga a la vida comunitaria o política? Y contesta Borges, claro, yo creo que solo existen los individuos, todo lo demás, las nacionalidades y las clases sociales, son meras comodidades intelectuales. Claro, como decía, hablamos de los consumidores, de los productores, de los ahorristas, hasta que los despersonalizamos. En el primer capítulo, o antes yo había citado una parte de tú. Ahora, en una entrevista con Antonio Carrizo, analizan ese texto y veamos lo que dicen. Carrizo, esta página está cerca de la filosofía, pero será muy rara. A ver, ¿cuál es? Se llama tú. Sí, dice Borges. Y dice, un solo hombre ha nacido, un solo hombre ha muerto en la tierra. Borges. Claro, porque si lo único real son los individuos, entonces la historia universal, por ejemplo, es falsa, porque se habla de países, se habla de naciones que no han existido nunca. Lo que existe es cada individuo, y a ese hombre yo lo llamo tú. Puedo ser yo también. Carrizo le lee. Afirmar lo contrario es mera estadística, es una adición imposible. Borges. Claro, cuando se dice, por ejemplo, en la vida de un hombre hay más pesares o más desdichas, esa suma no puede hacerse. Carrizo. No menos imposible que sumar el olor de la lluvia y el sueño que anoche soñaste. Borges. Un país, por ejemplo, es una idea abstracta, por consiguiente falsa. Lo que existe es cada individuo. El país es una superstición o una convención. Carrizo. Bueno, pero ¿y sus costumbres, su cultura, sus tradiciones, que más o menos son colectivas dentro de ese país? ¿Lo diferencian de otros? Bueno, sí, pero lo colectivo no es real. El individuo sí es real, o en todo caso uno cree que es real. Aunque yo no sé si en este momento soy todo mi pasado. Pero en todo caso es algo más real que decir, yo pertenezco a tal clase social, a tal país. Esas son convenciones y que cambian además, dependen de la política, de la geografía política, que es del todo falsa. Curiosamente, su reprobado Ortega dice que la sociedad es inhumana, que no es humana, que lo único humano es el hombre. Sí, tiene razón, salvo que yo diría que la sociedad es una ficción, porque no existe.